Hola, hasta ahora hemos revisado la relación entre átomos, moléculas, moles y gramos y la forma de interpretar una ecuación química, que si no han visto pueden ver aquí. Ahora vamos a tomar nuevamente una molécula a la cual vamos a tratar de determinarle los porcentajes en masa de cada uno de los átomos que la componen. Vamos a tomar una molécula de ácido ascórbico, el cual es un ácido orgánico compuesto por 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. La idea precisamente será tratar de determinar qué porcentaje en masa ocupa cada uno de estos átomos respecto a los demás en esta molécula. Aunque el porcentaje en masa se puede escribir con el símbolo de porcentaje seguido de una M, lo más común es que cuando hablamos de masa omitamos la M. Por eso, en cualquier caso en que aparezca simplemente el porcentaje, podemos estar seguros de que lo que nos preguntan es el porcentaje en masa. Si es otro tipo de porcentaje, entonces estará acompañado de una letra. Por ejemplo, en caso de que sea el porcentaje en volumen, aparecerá una B al lado del símbolo de porcentaje. Pero, ¿qué es el porcentaje? El porcentaje representa en una escala de 0 a 100 la fracción que ocupa cierto elemento respecto a un todo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pieza de un pastel y queremos calcular a cuánto pastel del pastel total corresponde, lo que hacemos es dividir este pedazo del pastel sobre la totalidad del pastel y lo multiplicamos por 100. Si no lo multiplicamos por 100, obtenemos un número en una escala de 0 a 1. Para eliminar un poco los decimales, lo multiplicamos por 100 de tal forma que ampliemos la escala. Así, por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de animales, entre los cuales tenemos 4 cisnes y 6 toros. En total tendremos 10 animales y queremos determinar a qué porcentaje del total de los animales corresponden los cisnes. De esta forma, entonces podemos calcular este porcentaje dividiendo el número de cisnes que hay entre el total de animales y lo multiplicamos por 100. En este caso obtendríamos el 40%. Esta cifra la podemos leer entonces como que 40 de cada 100 animales son cisnes, o lo que es lo mismo que 4 animales de cada 10 son cisnes. Regresemos a la molécula de ácido ascórbico. En este caso, si decimos por ejemplo que queremos calcular el porcentaje de carbono que tiene esta molécula, lo que hacemos es dividir la masa correspondiente al carbono que hay dentro de esta molécula sobre la masa total de la molécula. Y la masa total de la molécula a su vez será igual a la masa correspondiente al carbono más la masa correspondiente al oxígeno más la masa correspondiente al hidrógeno. Lo primero que vamos a hacer entonces es tomar los valores para cada uno de estos elementos de la tabla periódica, los valores del peso. De esta forma obtenemos que el carbono tiene un peso de 12 UMA o 12 gramos por mol, el oxígeno 16 UMA o 16 gramos por mol y el hidrógeno de 1 UMA o 1 gramo por mol. El porcentaje de los elementos se puede calcular entonces para una sola molécula o para una mol de moléculas y el resultado siempre va a ser el mismo, ya que las proporciones de los elementos siempre van a permanecer constantes. De esta forma, la proporción de carbono que hay en una sola molécula es la misma que la proporción que hay en 2 moléculas, en 3 moléculas, en 10 moléculas, en 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Lo que hacemos ahora es calcular la masa correspondiente al carbono en cada caso. Si lo hacemos para una sola molécula, entonces tenemos que contar el número de carbonos que hay en la molécula. En este caso tenemos 6 carbonos, lo multiplicamos por 12 UMA, que es el peso de uno solo, y obtenemos el peso total para la masa de carbono que hay en la molécula. En este caso obtuvimos 72 UMA. Para una mol el procedimiento va a ser similar, sin embargo, como ahora tenemos una mol de moléculas, en lugar de hacer la cuenta del carbono en número de átomos, la hacemos en número de moles. Sin embargo, se va a corresponder con el número de átomos de carbono que hay en una sola molécula. De esta forma, si en la molécula tenemos 6 átomos de carbono, en una mol de moléculas vamos a tener 6 moles de carbono.
Y sabiendo que una mol de carbono pesa 12 gramos, realizamos la multiplicación con este factor de tal forma que las moles se eliminan y el resultado nos queda en gramos, obteniendo 72 gramos, que es equivalente a las 72 UMAS que obtuvimos para una sola molécula. Este mismo procedimiento lo repetimos para el hidrógeno, con el cual obtenemos 8 UMAS o 8 gramos por mol, y para el oxígeno, que es equivalente a 96 UMAS o 96 gramos por mol. Para calcular la masa total de la molécula simplemente sumamos lo que aporta cada uno de los átomos. En este caso sumamos lo que aportan los 6 átomos de carbono, 12 UMA cada uno, los 8 de hidrógeno, 1 UMA cada uno, y los 6 de oxígeno, 16 UMA cada uno, con lo cual obtenemos un peso de 176 UMA o 176 gramos por mol de ácido ascórbico. Ahora que tenemos todas las masas, es posible calcular el porcentaje correspondiente a cada elemento. De esta forma, para el carbono, recordando que tenemos que dividir la masa del carbono sobre la masa de la molécula total, entonces tendríamos 72 UMA sobre 176 UMA por 100, con lo cual obtenemos un resultado de 40,9%. Si repetimos este procedimiento para todos los elementos que componen esta molécula, obtendremos el porcentaje de cada uno de ellos. Una regla que se debe cumplir siempre es que como cada uno de estos porcentajes representa el valor que ocupa cada uno de estos elementos sobre la molécula total, la suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100%. En este caso, como manejamos cierto número de cifras decimales, nos va a dar un número muy aproximado al 100%. Vamos a hacer otro ejemplo con un compuesto llamado nitrato de amonio para enumerar cada uno de los pasos que tenemos que seguir para conseguir el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que componen a la molécula. El paso 1 será entonces tomar de la tabla periódica el peso de cada uno de los elementos. Como en este caso solamente lo vamos a calcular para una mol de nitrato de amonio, entonces vamos a expresar estos pesos en gramos por mol. El segundo paso será calcular las masas tanto de la molécula como la de cada uno de los elementos dentro de la molécula. De esta forma sabemos que a la molécula la componen 2 moles de nitrógeno. Entonces multiplicamos estas 2 moles de nitrógeno por el peso que ocupa cada una de las moles de nitrógeno. También sabemos que tiene 4 moles de hidrógeno, entonces multiplicamos estas 4 moles por la relación de peso de cada mol de hidrógeno. Y finalmente tenemos 3 moles de oxígeno que multiplicamos por 16, que es el peso de una mol de oxígeno. A partir de esto ya podemos saber que una mol de nitrato de amonio tiene un peso de 80 gramos. Seguimos el mismo procedimiento para calcular el peso individual de cada uno de los elementos dentro de la molécula. Sabemos entonces que la molécula se encuentra constituida por 2 moles de nitrógeno, multiplicamos estos 2 moles de nitrógeno por 14, que es el peso molecular del nitrógeno, obteniendo 28 gramos. 4 gramos sería el peso del hidrógeno y 48 gramos el peso del oxígeno. De igual forma, la suma de las masas de estos 3 elementos debería ser igual a la masa del nitrato de amonio. El tercer y último paso consistirá en determinar el porcentaje de cada uno de los elementos dentro de la molécula. Esto lo hacemos a partir de las masas ya calculadas, las masas del elemento cuyo porcentaje queremos determinar sobre la masa total de la molécula multiplicada por 100. En este caso obtenemos 35% para el nitrógeno, 5% para el hidrógeno y 60% para el oxígeno. Si sumamos estos 3 porcentajes, nuevamente obtenemos 100%. Al representar esto en un diagrama de torta, veremos que la mayor parte de la molécula es ocupada por masa correspondiente al oxígeno, en segundo lugar se encuentra el nitrógeno y en tercer lugar el hidrógeno.
Hasta aquí vimos entonces cómo podemos conocer los porcentajes de cada uno de los átomos que componen una molécula sabiendo la estructura de la misma. En el siguiente video vamos a ver cómo a partir de métodos experimentales podemos determinar los porcentajes de cada uno de los átomos de una molécula y de esta forma conocer la estructura de ella. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.